Hola, soy Eros. Y yo soy Estefano. Vamos a estar entrevistando a Mario Trillo. y Marilyn Ríos. por la crisis del 2001, su experiencia y sus consecuencias. Antes de empezar con las preguntas del tema en sí, queríamos saber, Mario, cuál era tu situación en la que te encontrabas previa a la crisis. Mi situación era, me encontraba con trabajo, trabajaba en una empresa constructora internacional, trabajé desde el 99 hasta mediados del 2000, eh, y bueno, por la crisis política y económica, nos despidieron a toda la planta completa. Eh, a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar con contratistas. Y en tu trabajo, cuando trabajabas en blanco, ¿cómo te iba económicamente en tu casa? Y me iba bastante bien económicamente porque tenía un trabajo estable, eh, trabajaba todo en blanco y cobraba un sueldo por quincena y me pagaban bien y podía solventar los gastos, las cuentas, la comida, la ropa, todo en realidad. Y bueno, después de que me despiden, empecé a notar una merma en el trabajo y empecé a trabajar con contratistas de la construcción y bueno, cada vez era menos el trabajo y como yo tenía una categoría más alta en el rubro, siempre quedaba, pero llegó un momento que de 10 personas que éramos, quedamos 5. Y bueno, hasta que llegó el momento que ya no había ni trabajo ni para uno. Y nos despidieron y bueno, se vino la crisis y lamentablemente ya no había trabajo para nadie. ¿Y vos, Marilyn, cómo fue tu experiencia previo a la crisis? Bueno, en realidad como yo era ama de casa, no trabajaba porque tenía una bebé de 2 años. eh, la verdad que estábamos bien, mi marido trabajaba. En realidad la crisis es como que arrancó como a mediados del 2000, cuando lo despidieron a él porque cerró la empresa. Entonces tuvo que empezar a buscar trabajo en negro, entonces era trabajo muy mal pago, pero uno llegaba a sobrevivir, a solventar cosas, a poder mantenerse con una criatura, además era más difícil. Ya entrando en el 2001, ya la situación económica del país, la verdad que fue mucho más difícil. Ya lo que trabajaba él en negro también empezó como a pararse un poco todo lo que es el tema de la construcción, lo mismo por los problemas políticos, ¿no? Empezó a pararse todo el tema de lo que es la construcción en todo el país, así que directamente ya ni siquiera había trabajo negro, a lo que uno intentaba, o por lo menos mi marido trataba de buscar changas, pero llegaba a esa situación en que ya directamente tampoco, como que había changas, pero bueno, por lo menos uno podía solventar gastos de la familia, de la criatura, de la salud, si necesitaba algún medicamento o algo, podía como llegar a solventar todavía en cierta situación, podía, como que uno podía comer, literalmente podía llegar a comer y hasta ahí, no podía darse lujos ni nada, pero podía alimentarse, vamos a decirlo. Y vos, Mario, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de, o sea, alrededor tuyo y en tu situación personal, en tu casa, tu familia, cómo te empezaste a dar cuenta el decaimiento del país, de la crisis que empezó a haber? Y me empecé a dar cuenta cuando veíamos mucho, también veíamos mucho los noticieros de esa época que hablaban que la crisis estaba por venir, pero uno en su inocencia capaz que no se daba cuenta de la magnitud que iba a tener esa situación en todo el país, ¿no? Y bueno, empezó a bajar el trabajo, de esa manera me empecé a dar cuenta cuando me empezó a faltar el trabajo y buscaba y buscaba y me desesperaba y no encontraba.
y llegó un momento que ya no tenía nada, lamentablemente no tenía nada y bueno, me empecé a dedicar a cortar pasto, cortar árboles, limpiar veredas, hacía todo lo posible para poder llevar el mango a casa para poder sobrevivir. Y bueno, hasta que explotó todo y bueno, no se pudo hacer nada. ¿Y vos, Marilyn, cómo veías que se iba desarrollando todo hasta llegar a la crisis en sí? ¿Cómo lo veías? Bueno, en sí la verdad es que como que uno no veía que era o se iba a presentar una crisis como la que se presentó, más que nada a nivel político, porque uno como que veía algo como muy económico, porque en realidad el país en ese momento eh, pasó por una situación económica muy fuerte y eso produjo también que se haga muy político y por eso como que, bueno, hubo cambio de presidencias y la gente salió a protestar y todo, pero yo más que nada me di cuenta, primero obviamente porque la persona que tiene que trabajar en casa y traer como el dinero para solventar el alimento diario, vamos a decirle, ya no había. Entonces vos veías que las personas que estaban alrededor tuyo, que estaban con un nivel, no sé, económico medio bajo, directamente ya ni siquiera eran medio bajo, casi indigentes porque no tenían trabajo, no tenían nada. Empezaron mucha más gente a irse a comedores. En mi caso, por ejemplo, empecé a ir a trueques que aparecieron en esos momentos. Se hacían en clubes, no sé, en tipo sociedades de fomento. Se empezaron a hacer trueques. Entonces, uno iba con lo que tenías. Vos tenías una ropa, algo que no usabas, algo que dejó la criatura, vos ibas y lo cambiabas. Otra persona tenía un almacén que no vendía, porque la verdad es que no había plata, la gente no tenía para ir a comprar, entonces esa persona venía y te intercambiaba, no sé, un kilo de papa, el que tenía verdulería, un kilo de papa, y vos le vendías, no sé, algún perfume, alguna ropa, y ibas así como intercambiando. Y con el pasar del tiempo también se hizo como muy común, es decir, llegó un momento en que ya la gente como que no lo hacía para comer, sino como ya para sobrevivir, porque después es como que vos hasta terminaste, o las familias, o en los lugares en donde yo me movía, se empezó a hacer demasiado grande el trueque por la necesidad también. Y no había plata, entonces vos tenías que hacer un cumpleaños y también podías encontrar todo, es decir, no solamente para comer, sino tenías que hacer un cumpleaños y encontrabas a esta gente que te cambiaba globo por un paquete de harina que vos llevabas, porque capaz en ese momento tenías, porque en algunos comedores y cosas empezaban a dar mercadería, cosas a la gente, y si uno tenía además también lo usaba para intercambiar la harina que yo tenía por no sé, el kilo de papa, unas verduras y algo así. Así que bueno, uno se empezó a dar cuenta ahí porque uno lo vivió, entonces esa necesidad y el ver a los demás. Cuando vos ibas a distintos lugares veías que había mucha gente en la misma situación que vos y te empezaste a dar cuenta que realmente estaba muy difícil el país y eso era como el lado bueno. Por otro lado nos empezamos a dar cuenta porque todos los medios televisivos empezaron a mostrar, ¿no?, lo que pasaba a la gente en la calle y empezaron los saqueos. Así que también uno se da cuenta, por eso es como que te empezabas a dar cuenta que era realmente grave y que algo se venía. No se esperaba así como la crisis, como la que se lo llama ahora, pero como que te empezabas a dar cuenta que algo iba a pasar porque se estaba poniendo todo como muy difícil. Había saqueos en donde hubo muchas muertes también. Y una vez que se dieron cuenta que ya era algo establecido, que no era algo momentáneo, ¿cómo empezaron a poder sobrellevar todo? ¿Cómo fue su situación? Bueno, particularmente a nosotros lo que nos pasó fue que en esa situación ya nos encontramos que no teníamos para comer, así que eh, particularmente yo tuve la ayuda de mis padres, que casi como 2, 3 meses, literalmente, como que nos dieron de comer, porque aunque nosotros vivíamos en distintas casas, ellos me daban carne o pollo, me traía las verduras, o me daban algo de plata para comprar un pañal por ahí para mi hija, entonces es como que esa fue mi manera, como yo ama de casa, imagínate, ni siquiera trabajaba antes, menos iba a conseguir trabajo ahora, así que mi manera fue esa, de recibir ayuda de mi familia, porque si no, no podíamos comer, no nos podíamos alimentar, así que esa fue como mi
¿De qué? forma de sobrellevar las cosas. De sobrellevarlo, vamos a decirlo, porque no había otra opción. Era aceptar la ayuda de alguien o nada. Así que lamentablemente fue así. ¿Y vos, Mario, qué hiciste para sobrellevar todo el tema de la crisis, más o menos? Y yo, para sobrellevar el tema de la crisis, traté de hacer lo que más pude para poder sobrevivir, ¿no? Con la familia, porque lamentablemente no había nada. En ese momento no había nada como para decir, me alcanza la plata para comprarme esto, para salir de vacaciones, o, o bueno. Y aparte también me hizo muy mal porque yo me ponía nervioso y yo soy muy nervioso y al no tener trabajo era peor, porque yo no era que no quería, no era que no podía, el tema es que no había nada que hacer, no se podía, uno quería trabajar pero no había. Y mi manera de sobrellevar las cosas es no bajar los brazos y seguir adelante luchando, encontrando lo que encuentre. O sea, laburar de cortapasto, cortar árboles, hacer cualquier cosa para poder sobrellevar el momento ese de la crisis, que no se podía hacer nada en realidad. Era algo muy malo para toda la familia. No, y además es como que uno se trataba de apoyar en el otro, porque no era como, no éramos culpables ninguno. Entonces, la manera de sobrellevarlo fue aceptar primero, ¿no?, la ayuda de los que nos pudieron ayudar y también sostenernos nosotros mismos, apoyarnos, porque sabíamos que era la única manera de salir adelante. Otra manera no había. En esa época tampoco había subsidios, no había asignación familiar, no había ayuda del Estado para absolutamente nada. Entonces, bueno, la manera de sobrellevarlo era eso, apoyándonos y esperando que el apoyo de la familia, que nos ayude. Y bueno, después se presentó el tema también, así como les comentaba anteriormente, el tema de los trueques que uno podía, pero la realidad es que ni siquiera había como para ahora. Hubo una época también que fue mucho de las mujeres trabajaban mucho en casa de familia, pero en esa época hasta la sociedad que era clase media, que podían pagar una empleada doméstica, aunque sea una o dos veces por semana, esa gente también empezó a tener problemas económicos. Entonces las personas que trabajaban hasta de empleadas domésticas, o las mujeres que eran ama de casa y trabajaban quizás algunas horas, tampoco tenían trabajo. Entonces ahí se notaba también muchísimo. Mucha gente que conocía a uno que trabajaba en negro tampoco tenía trabajo. Es decir, como había caído, porque la verdad es que la sociedad como alta siempre como que se mantuvo, pero lo que es la sociedad media siempre fue la que le dio, bueno, fue siempre así, ¿no? La que le daba trabajo a la clase baja, y la clase baja como que se sostenía por la clase media. Pero llegó un momento, antes de esa crisis, o en el momento ya de la crisis que se estaba dando, en que esa clase media, por los problemas económicos, ya resultó ser de clase baja. Mucha gente de clase media, como que la clase media desapareció y era gente de clase alta y gente de clase baja. Y después, bueno, abajo estábamos todos los que éramos ya prácticamente indigentes. Y bueno, aparte de los saqueos y de no saber si iban a poder seguir sobreviviendo dentro de toda la crisis, ¿tuvieron miedo de algo más? ¿Tuvieron que presenciar algo más peligroso? ¿Sintieron peligro por su vida, por su bienestar? Y sí, dos partes sería, ¿no? Porque cuando empezaron los saqueos en los barrios se vivía un clima de tensión continuo porque te llegaba el rumor de que a tal hora, tal día, iban a saquear las casas, no solamente los supermercados y las carnicerías, también las casas que venían de otros barrios y en ese momento uno teme por la familia, ¿no? Y para protegerla nosotros nos quedábamos toda la noche levantados en las esquinas, protegiendo con barricadas y con
fogatas hacíamos y nos quedábamos toda la madrugada protegiendo porque el miedo de la familia era muy grande. Claro, era como que se escuchaba que de otros barrios iban a venir, entonces todo el barrio en el que nosotros vivíamos estábamos como en alerta. Como así también en otros barrios, también se corría cierta voz y en otros barrios también, entonces era como que eran ciertas horas de la noche y vos podías ver que en calles había gomas y cosas quemadas por todos lados, pero bueno, dentro de todo uno sentía esa inseguridad o que se te metan en tu casa todo, pero lo más problemático por ahí fue y se presentó cuando la gente se cansó y la gente empezó a salir a las calles y a pedir, ¿no?, ayuda del gobierno, que el gobierno haga algo para la situación que estábamos pasando, y entonces empezaron las protestas y la gente se empezó a juntar para hacer protesta. Y bueno, y ahí se creó el tema de las marchas sociales, donde hicieron una marcha muy grande en el Puente Porredón, donde lamentablemente fallecieron 2 personas, Costec y Santillán. Bueno, yo estaba ahí, ese momento, estaba ahí arriba del puente Porredón, y cuando se armó todo el lío con la policía, La represión. nos reprimieron, y ahí sí yo temí por mi vida porque era increíble cómo reprimían a la gente, y éramos muchos, y al asustarse todos, salieron todos a correr, y mucha gente salió lastimada, y yo por suerte pude salir, porque en ese momento yo no estaba, yo tenía ropa de trabajo, en ese momento tenía ropa de trabajo donde yo trabajaba, de donde me había quedado sin trabajo el último trabajo, y andaba en bicicleta. Y había dejado mi bicicleta con candado arriba del Puente Porredón. Y del miedo que tenía, de los nervios, me olvidé la clave del candado. Y no la podía desactivar hasta que de repente me acordé y pude liberar la bicicleta y salí en vez de salir yo andando con bicicleta, yo llevé la bicicleta al hombro, de la desesperación. Y llegué hasta la estación de Avellaneda, donde pasó todo lo que asesinaron a Costec y Santillán, y yo por suerte pude escapar, me pude tomar el primer tren que venía, y cuando iba en viaje yo desde el tren veíamos como toda la policía tenía toda la gente dentro de la estación pegándole y tirándole disparos. Claro, encima en esa época no existe la tecnología que existe hoy, entonces uno no sabía, yo como mujer de él no sabía qué era lo que pasaba. Uno estaba mirando la tele y veía la represión, veía los tiros, veía gente herida. Y yo, por ejemplo, mostraban en vivo con lo que pasó con Costec y Santillán, entonces uno no sabía nada. Además, no era solamente mi marido el que estaba ahí protestando, exigiendo al gobierno, es decir, eran varias personas de la misma familia, es decir, eran mis cuñados, sobrinos, estaban, la verdad que bastante familia, entonces uno no sabía qué era lo que pasaba, no sabía si le pasaba algo, no les pasaba nada, o si alguno salía herido. Ahora hoy en día capaz uno tiene un teléfono y puede como mandarse un WhatsApp y sabés, pero en esa época no, ya existía, pero uno no tenía para comer, no tenía un teléfono, menos celular. Entonces tenías que como que estar esperando. Eso pasó como al mediodía o después del mediodía, tarde, y era la noche y vos veías que aparecía uno de tus seres queridos y el otro no, y veías como que aparecieron 2 y tu marido no aparecía, y fue como muy, muy, muy difícil de esa situación. Fue muy violenta, la verdad que ahí es como que ya uno se daba cuenta que realmente había una crisis total, porque no solamente en el tema económico, y que uno no tenía trabajo, no tenía para comer, sino que directamente encima el gobierno no hacía nada.
Es decir, la gente ya salió a protestar también y el gobierno no aparecía, no, era como que no existía un gobierno presente para nada, al contrario, fue todo lo contrario, porque en vez de recibir ayuda lo que hubo fue una represión total. Hablando de la incertidumbre de no saber si, de no poder saber y confirmar si la gente querida estaba bien, ¿sabías de la situación en ese momento de la nueva gente con la que te relacionabas? Sí, es decir, la situación económica de ellos, me preguntás. Sí. Y bueno, en realidad estábamos todos No en solo, la misma o sea, situación. no solo económicamente, sino como en general. Es que en esa época estábamos todos como a la misma par, es como te decía anteriormente. Esa clase media, que era media, había desaparecido y quedó como una clase alta, una clase baja y después quedamos todos los que estamos abajo. Y todos los que estamos abajo estábamos en la misma situación. Es decir, por eso se produjeron los saqueos, porque la gente llegó a un límite. En realidad, mucha gente empezó con los saqueos por llegar a ese límite de que ya no tenía para comer. Entonces, como ya no tenía para comer, salió a saquear. Y atrás de eso, como siempre, bueno, hay algún vivo y saqueaban, no sé, productos que no eran comestibles. Y saqueaban, no sé, un local de zapatillas, por ejemplo. Pero sabíamos de la situación porque estábamos todos iguales. Te dabas cuenta que a todos nos pasaba lo mismo. No tenías para comer, no tenías para pagar las cuentas, no tenías ni para los remedios. Y encontrarte también esa situación que te contaba de los trueques. Entonces te dabas cuenta que todos estábamos así, en esa misma situación, al ver eso de que ibas a un trueque y que un salón gigante se llenaba porque todas las personas teníamos las mismas necesidades. Y en general, ¿cuándo sintieron que se estableció todo y cómo se calmó o si se calmó? Y, y tardó en calmarse porque después de lo de Costec y Santillán siguieron las marchas, siguieron las represiones. ¿Le fue peor? Fue peor porque no había solución en realidad. Nosotros, por ejemplo, no sé, nosotros conseguíamos trabajo, changas en realidad, negro, todo, pero no nos pagaban en efectivo, no nos pagaban con plata, nos pagaban con cheque. Y un cheque a 15 días, ponele. Y vos durante esos 15 días no comías porque lamentablemente tenías que esperar la fecha para cobrar el cheque. Pero tardó en componerse. Pero bueno, pudimos, de a poco pudimos ir acomodándonos, saliendo un poco, ¿no? de lo que era la crisis. Hasta que, bueno, llegó el momento que la crisis desapareció. Claro, además, esa situación económica lo que dejó fue al Estado también en un estado de que la política era muy mala, es decir, no había una seguridad política, no había un representante del Estado que se haga cargo, ¿no? Del pueblo, de ayudarlo ni nada. Entonces, por eso se tardó más. Es decir, nadie, todo el que asumía como presidente y hacerse cargo, ¿no? De jefe de Estado del Estado argentino, la gente estaba tan enojada que lo que hacía era repudiarlo todo el tiempo, porque el último presidente que hubo renunció y se fue, entonces la gente empezó a salir a protestar y encima con más bronca, porque aparte de la represión que se sufría, era por esta situación también de los políticos, ¿no? Porque también hubo muertes no solamente en Pueyrredón, hubo en Plaza de Mayo, hubo muchos muertos antes de que el presidente de la Rúa renunciara, que en realidad renunció por eso, porque la policía también en Plaza de Mayo empezaron a reprimir y hubo muchos muertos y estaban todos los medios y quedó como todo grabado, entonces después de que hubo este problema político, bueno, vinieron varios presidentes, no sé cuántos presidentes hubo, creo que 5 presidentes en 2 meses, entonces la situación política del país fue nada, como en decadencia total, el pueblo no confiaba en ningún político y eso hizo que se alargue más esto de que el país pueda como llegar a estar como estable.
hasta que se llegó a estar como estable, bueno, sucedieron muchas cosas, hasta existieron nuevas monedas. Después del trueque, como el gobierno empezó a ver que se movía cierto trueque, la gente empezaba como a tratar de sobrevivir de otra manera, se empezaron a hacer billetes como para trueque. También el gobierno sacó los patacones, que eran como Lekov, eran como un tipo de moneda también, pero que no era el peso, pero que vos podías ir y comprar. Pero eso te pagaban, no sé, le pagaban a los que empezaban a hacer changas, cuando empezaban a ver changas de vuelta y uno podía trabajar, te pagaban con eso. Pero no lo recibían en todos lados. Vos podés ir a un supermercado, capaz no te lo recibían, tenías que buscar qué mercadito te recibía. Y bueno, todos lucraban con eso, porque a vos tenías 100 patacones para gastar, pero tenías que gastar 80 porque el otro 20 se lo quedaba el señor del almacén. Porque bueno, todos lucraban con eso. Y además de esto de tantas protestas y todo, lo que hizo también fue que el gobierno empezara a pensar esto de los subsidios, ¿no? De los que, bueno, ahora llaman los planes. Y bueno, empezaron a aparecer, como que cuando se empezó a hablar de ciertos planes y cierta cosa, y hubo una persona que llegó al gobierno, que empezó a hablar de ayudar a la gente con planes y cosas, como que, bueno, ya las marchas fueron un poco más pacíficas, esperando como que esto sea como una pequeña solución, aunque sea momentánea. En realidad, bueno, se extendió, ¿no? Digo, del 2001 hasta ahora seguimos con planes, pero bueno, la idea era como que sea momentánea para poder levantar un poco el país. Y bueno, eso fue como que ayudó, pero llevó más de dos años como establecerse normalmente, a nivel económico y a nivel político también. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de toda la crisis? A nivel político, bueno, como te decía, a nivel político y fue un desastre, porque ya te digo, las consecuencias más fuertes que hubo fue que la población, que los ciudadanos, que la gente común como nosotros no quisiéramos saber nada de ningún político, a partir de las represiones, de la muerte que hubo y de que teníamos un jefe de Estado en ese momento que fue elegido por el pueblo, que no hacía absolutamente nada, no aparecía. Uno veía en la tele los saqueos, la gente que moría por defender sus lugares también para que no le roben sus supermercados, sus cosas, y veías que aparecía un spot del presidente actual de ese momento, haciendo un spot publicitario, como si en el país no sucediera nada. Entonces, la gente empezó a descreer mucho y la consecuencia fue, más que nada, me parece que fue como más política, porque después, bueno, la económica se pasó en el momento. Pero la consecuencia de todo eso, más que nada, fue a nivel negativo, fue lo que la gente empezó a descreer de todos los políticos y no creía en absolutamente nada. Quizás lo positivo fue que, bueno, que el Estado, después de que, bueno, más o menos se estableció, bueno, pudo como poner como prioridad a la gente que más necesita, ¿no? A los que no tienen trabajo, a los que trabajan en negro, a los que no tienen, no sé, una obra social, no sé, con estos planes empezó a dar subsidios y qué sé yo, pero las consecuencias más negativas fueron creo que a nivel político. ¿Y cómo se siente para ser parte de la historia? Formar parte de ella. Y la verdad que es algo importante, pero también es feo como recordarlo, es decir, no es algo lindo para recordar. Pero uno siente que haber vivido esa parte de la historia en un momento económico muy duro del país, eh, ahora se siente como que podés o tenés esa experiencia de poder meterte más en la política también del país, ¿no? Ahora que estamos en épocas de votaciones también como que te deja a pensar en qué tenés en quién o en qué tenés que votar. Así que pertenecer a la historia es algo muy importante. No sé si en una parte tan fea, pero haber sobrevivido a eso, ¿no? Y poder seguir adelante es algo muy importante. ¿Y vos, Mario, cómo la crisis repercutió de alguna manera en tu vida? ¿Te dejó alguna enseñanza o algo? Y sí, la enseñanza que a mí
particularmente me dejó, ¿no? Personalmente fue haber aprendido de que, ¿cómo se llama? No importa lo que te suceda en la vida ni las cosas que pasen en el país, siempre tratar de salir adelante, de no quedarte en tu casa pensando no tengo trabajo, que me caiga algo del cielo y de repente se solucionen las cosas. eh, y bueno, yo aprendí de que bueno, hay que por uno mismo hay que esforzarse y seguir adelante, no bajar los brazos y no depender ni estar pensando, uy, mirá, ahora viene tal político y me va a solucionar la vida, o tal persona me va a solucionar la vida. No, tratar de seguir adelante y poder luchar por tu familia, por tu familia que queda. Es así, con voluntad y con fe todo se puede lograr en la vida. ¿Tiene algo para- ¿Tienen algo más para agregar? ¿Algo que quieran decir? No, nada, yo particularmente, me acoplo a la pregunta que le hicieron a él, es como lo que te deja es una enseñanza más que nada personal, ¿no? Y también de que no importa la situación en la que uno esté, siempre tenés que recibir la ayuda cuando la necesitas y también tenés que seguir por el buen camino, dar el ejemplo a tus hijos de que podés seguir por el buen camino, no importa en la situación en la que te encuentres, digo, porque en esa crisis también la verdad que hubo muchos robos, muchas muertes, mucha violencia y uno trataba de como mantenerse al margen de todo eso, ¿no? Pidiendo también que al Estado que se haga cargo, que responda, que no dé respuesta, pero siempre manteniéndonos conforme a la ley, digo, no es que salimos a robar ni a saquear tampoco, aunque tuvimos mucha necesidad que no teníamos ni para comer. Eh, Así que bueno, la experiencia que me dejó y la enseñanza es eso, ¿no? Que uno tiene que seguir, tiene que progresar y siempre por el buen camino. ¿Y vos, Mario, tenés algo más para agregar? Sí, agregar solamente de que, bueno, espero que cuando nosotros ya no estemos, que nuestros hijos sepan valorar el esfuerzo que uno hace día a día y que sepan que nosotros luchamos y tratamos de prevalecer por ellos para la gente que queda, ¿no? Porque yo creo que uno viene al mundo para poder dejar una enseñanza, ¿no? No hace falta ser político para poder dejar una enseñanza o dejar algo bueno en el país. Bueno, después de una larga charla y de haber respondido a nuestras preguntas, creo que podemos ir finalizando nuestra entrevista. Le damos gracias a Mario y le damos gracias a Marilyn que se dispusieron a poder participar. a poder participar, a poder darnos un poco de su tiempo, un poco de sus experiencias. Y nada, la finalizamos. Chao. Chao, nos despedimos.